Decía un hermano que yo conocí hace años y le decía, ¿cómo estás? Me decía, bendecido. Les pregunto, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos. Qué bueno que ya algunos se han integrado en esta mañana. Y bueno, pues resulta que hoy es el Día del Papá, ¿verdad? Y como decía mi hermano Javier, seguramente vinieron a tu mente algunos recuerdos, ¿verdad? De algunas indicaciones, en algún momento otros regaños, ¿verdad? Y a veces pues no nos gustaba, ¿no? Yo, fíjate decirle que mi papá era, pero sumamente estricto, hermano, no tiene idea. Yo a veces veo a unos y digo, no, tú estás en la gloria, en mis tiempos eran otros. Yo tenía un papá que cuando llegaba me decía, a ver, ¿cómo viene? Pásele, sópleme. Ok, pásale, ching. Pasaba el filtro de seguridad. Y a mí me chocaba, decía, ay, mi papá, ¿cómo cree que voy a llegar borracho y tomado y así un montón de cosas, ¿no? Y ya después, como bien decía Javier, después de unos años, lo que yo veía tan mal, digo, mi papá no era cristiano, ¿sabes? Le pudimos compartir, predicar, y al final he pensado, yo no sé si realmente hizo su entrega a Cristo, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que él actuaba así como militar, ¿no? Pero bien estricto que era. Y a mí me molestaba, y no hagas esto, y no te juntes con los pelos de la esquina, me decía, porque en aquel tiempo, en mi adolescencia, se dejaba el pelo largo. A mí nunca me lo dejó usar, entonces a mí no me lo estaba, yo rompía el esquema con todos los chavos ahí. Después, eso se volvieron bien drogadictos, la mayoría nos acabaron muertos, unos a la cárcel, y yo después ya meditando dije, gracias por el papá que me diste. Ahora entiendo muchas cosas que no entendía, ¿verdad? Entonces, hago esto, hermanos, para darle gracias a Dios por los papás que tuvimos o que tenemos. Ese papá que tú tienes, ¿verdad? Es puesto por Dios. Y a veces el papá se convierte en un héroe, ¿no? Yo me acuerdo que de chavillos, no, mi papá es el mejor, no, que el mío es el más, no, que mi papá, y así como que en ese modo competíamos a ver quién era el papá mejor, ¿verdad? Entonces, cuando yo me caso, hermanos, a mí no me gustaba el modelo que tenía en mi casa, nunca me gustó. Siempre fui como rebeldón, pero callado, así, no decía nada, pero no estaba conforme. Cuando yo me caso, entonces, a mí el que me gustaba era uno de mis hermanos, los mayores. A mí me gustaba, dije, no, yo voy a hacer mi casa así como mi hermano, como los educa y no sé qué. Y bueno, después de años, recibo a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces digo, no, este no sirve. A un lado, yo ahora me voy a fijar en lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el orden? Y bueno, a mí, hermanos, me gusta ver documentales bélicos. Uno de mis pasatiempos, mis hobbies es ese. Me gusta la historia, hacer fechas, personajes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos, ¿me quieres poner la primera, por favor? ¿Alguien reconoce estos personajes? ¿Quiénes son? ¿Sí? Son los marines. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, se les llama USA Navy SEALs. Estos hermanos son un cuerpo de fuerzas especiales de los Estados Unidos, se les conoce como Navy SEALs. Entonces, estos personajes, a lo mejor los has visto en películas, hay muchas de ellos, ¿verdad? Y es un cuerpo especial para misiones especiales. O sea, te voy a hablar mucho de ellos, pero para no entrar así en todo ese tipo de detalles, voy a cerrar nada más que es un grupo militar de las Fuerzas Armadas de la Marina de los Estados Unidos, entrenada y equipada para trabajar en mar, aire y tierra. De allí es el acrónimo de SEAL, que quiere decir mar, air, aire, and then tierra, ¿no? Estas son las fuerzas especiales de élite de los Estados Unidos, ¿no? Y hemos visto películas de muchas de ellas, a mí hay unas favoritas que me encantan, y he visto entrenamientos bien pesados, hermanos, bien pesados. Conocí hace años unos hermanos que estaban en Estados Unidos, que estuvieron aquí en la iglesia, por cierto, familia de Sergio Parra. Ustedes los conocen. Conocí unos sobrinos de ellos que estaban en el ejército y platicando ahí con ellos. Yo lo vi así bien pelón, entonces dije, bueno, ¿qué tú eres policía? No, estoy en el ejército. Órale. Y me empezó a platicar allí. Y su hermana también estaba allí en los Navies. Era una mujer así bajita, morenita, ellos eran de Guerrero, y ya pues nacionalizaron estadounidenses y eso. Entonces los entrenamientos eran pero bien pesados, y decía que una vez tenía gripa, y entonces los metían en unos baldes de agua fría, así, pero fría, y tenían que soportar allí.
Digo, ¿no saliste peor? No, sí, dice, pues me compuse, pero, o sea, daba la idea de lo que ellos eran. Estas fuerzas que vemos aquí, estos marines, ahí están en el de gala, pero tienen varios ah, vestimentas. Estaba yo pensando, ¿verdad? Preparando este estudio, a estos se les conoce también como todoterrenos, porque en todo terreno entran en el agua, en el mar, son paracaidistas, todo le entran allí, ¿no? Entonces, cuando hay alguien así, un tumulto, los marines, y pues ya cuando vienen los marines, aguas, ¿no? Porque esa es otra cosa con ellos, ¿no? Por cierto, ahorita Trump acaba de llevar un grupo de ellos ahí, ¿no? De los Navies. Entonces, yo viendo esto dije, bueno, yo creo que el cristiano, el papá, en este caso vamos a predicar ahora del papá, hermanos varones, mucho ojo, mucho oído. Digo, nosotros tenemos que hacer así como ellos, porque Dios nos ha dado una misión especial, ¿sabes con quién? Con la familia, ¿no? Entonces, teniendo esto como figura de entrada, tenemos que ver, voy a compartir contigo en esta mañana 3 principios que tienen que ver con el liderazgo del varón en casa, ¿no? Vamos a analizar cuál es la base bíblica, quién los puso, por qué, ¿verdad? Y cómo se desarrollan en 3 terrenos, la familia, ¿verdad? Y vamos a ver al final los roles que el varón tiene una cachucha con varios roles. Vamos a ver allí cómo estamos trabajando en esos terrenos. ¿Está listo? Bueno, acompáñenme ahí, vamos a Génesis primero, esa es nuestra base, hermanos, la base del liderazgo. Todo empieza, ¿verdad?, con el Señor como líder, por supuesto, Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver la base del liderazgo. Tenga su Biblia lista, ¿verdad? Génesis 1, versículos 26 y 27. De allí vamos a ver otros, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos pasajes ahí. Entonces, cuando lo tenga listo, dígame. Muy bien, vamos primero a poner esto en manos de Dios. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Para pedirle a nuestro Señor que nos guíe en este mensaje. Amén. Incline su rostro unos minutos. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, Señor, donde estamos festejándote a ti, que es nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dado una esposa, una familia, unos hijos, y queremos que tú nos enseñes, que nos guíes, Padre, a través de tu sabiduría, el Señor Espíritu Santo, Señor, para esa misión especial que nos has encomendado de cuidar a las familias. Por ello, en esta hora te pedimos que tú, Señor, quites toda distracción, todo pensamiento, Señor, y nos enfoquemos en lo que tú nos quieres decir en este momento. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, entonces, dice así la palabra del Señor. Estamos ahí en el 1:26. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Entonces, hagamos a nuestra imagen conforme semejanza, ¿verdad? Y señoree en los peces del mar, en las aves de ¿qué? Las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra en ella, ¿verdad? Entonces, y dice, ¿y creó Dios a quién? A su imagen de Dios los creó varón y hembra. Ahorita les voy a explicar estas 2 palabras de hembra y varón en el hebreo. Es bien interesante, se las voy a decir. Entonces, vamos a ver, hermanos, entonces, nuestro primer punto es la base del liderazgo de acuerdo a Génesis 1, 26, 27. Aquí lo que trato de que tú veas es de dónde sale, de la Biblia, no es de nadie más, el Señor es el autor. Entonces vamos a ver en este momento lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Está en plural aquí, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastre, ¿verdad? Entonces, ya en el 27 dice cómo el hombre fue formado, etcétera, etcétera. Ahí. Entonces, hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios crea tanto al varón como a la mujer a su imagen. De manera general, narra cómo fue formado Dios, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver que dice que al hombre lo hizo, le dio aliento de vida, ¿verdad? Te voy a explicar más o menos qué quiere decir esto. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que el origen de la autoridad de Dios es aquí exactamente. Cuando Él dice, ¿verdad?, que señoree en los peces, ¿verdad?, del mar, de las aves, en el cielo, en las bestias, todo lo que había creado lo puso a cargo del varón, ¿verdad? Entonces hay que resaltar lo primero, hermanos, que el hombre fue creado por Dios, es de origen divino. Ahorita vamos a ver unos detalles. Entonces, le da aliento directamente. Fíjese usted que nosotros, el hombre, tiene el aliento
de vida, es el que nos da vida, ¿verdad? Porque Dios es la fuente de vida, obviamente. Entonces no venimos ni del mono, ni del chango, ni de un proceso evolutivo, ni nada de eso. Fuimos creados directamente por Dios. Este es el origen. Entonces, dice Génesis, ¿verdad?, que creó al hombre y le dio para que señoreara. Entonces, le está delegando una autoridad al varón, ¿verdad? Y esto así lo enseña el pasaje. Entonces vemos que la base bíblica es esa que acabo de mencionar, de la autoridad. La autoridad que le dio al varón, hermanos, en esta parte vemos que fueron creados de dos maneras. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Dice que tomó el polvo, formó un muñequito ahí con barro o con arcilla, forma un muñequito allí, ¿verdad? Y así estaba. Entonces, ¿y qué hizo después? Dice que le dio el soplo en la nariz, ¿verdad? Entonces, porque Dios es el fuente de la vida. Entonces vemos aquí, desde aquí, dos diferencias. Cómo fue creado el varón, ¿verdad? Y a veces cuando nos encontramos, es que somos diferentes, sí, así fueron creados. Los varones y las mujeres fuimos creados de manera distinta. Nosotros del polvo, ¿verdad? Y la mujer, más adelante ya en Génesis 2, dice que fue formada de algo que ya vivía, de algo que ya tenía vida, ¿no? ¿De dónde fue formado, se acuerda? De la costilla, ¿verdad? Entonces vemos que los dos delante de Dios son iguales, delante de Él en su dignidad como personas, como valor, pero con distintos roles, distintos papeles, nada más. Eso es la diferencia que existe en ello, ¿no? Entonces, en el versículo 26 dice, para que señoree sobre todos. El Señor había creado al hombre con la idea, ¿verdad?, de que señoreara. O sea, sobre ellos significa autoridad, mando y dominio, el varón, y así controlara, ¿verdad? Ese era el plan de Dios desde allí, dice la Biblia. El Señor terminó toda la creación, ¿verdad? ¿En qué día acabó la creación, se acuerdan? ¿Cuánto? Séptimo día, pero en el 6 terminó el hombre, allí es el hombre, por eso dicen que el 6 es el número del hombre, de allí el número 6 de hombre, dice Apocalipsis, allí. No voy a meter mucho en eso. En la numerología bíblica el 6 significa el número del hombre. Entonces, por este detalle. Ahora, aquí tenemos que ver, hermanos, que Jesús, Dios, no puso al hombre para que señoreara sobre la mujer, ¿verdad? Ni que fuera su esclava, ni nada por el estilo. Y los puso en un lugar que se llamaba el huerto del Edén. ¿Saben qué significa el huerto del Edén? Significa lugar de recreo o de deleite o paraíso terrenal, decía, ¿no? Entonces, este lugar era bello y era perfecto, creado sin falla, hasta la caída del hombre en pecado, ¿no? Y entonces, bueno, ya allí se hace una deformación de todo por el pecado que contamina, ¿verdad? Lo que arruinó a Adán. Después viene Jesucristo y tiene que arreglar todo esto, ¿no? Ya en el versículo 7, entonces, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y le da aliento de vida, dice, ¿no? Dice, hermanos, que este pasaje nos recuerda a muchos, ¿no? Que Dios es la fuente de la vida, ¿no? Él es el pan de vida, ¿está de acuerdo? Él es el agua de vida, ¿no? Él es el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida, ¿verdad? Pero también nos conecta con el capítulo, ¿verdad? Donde Jesús dice que sopló a los discípulos y les dio, ¿qué? Cuando ya acaba todo lo que es la crucifixión, se junta con ellos y les dice que sopló y les dio que recibieran el ¿qué? El Espíritu Santo. De esa manera nos conecta con ello, ¿no? Entonces, la diferencia que existe entre los animales y nosotros, hermanos, es que nosotros somos seres morales, racionales y espirituales, diseñados para tener comunión con Dios, ¿verdad? Esta comunión se rompe con el pecado, ¿no? Entonces, ahora vemos que el hombre fue creado primero, Génesis 2:15, y le pone en el huerto y le manda, no comas de este fruto, ¿verdad? Vas a trabajar y le vas a poner nombre a los animales. Y aquí aparece el rol que más adelante vamos a ver del trabajo para el hombre a manera de proveer, ¿verdad?, a la familia. Entonces, él es el encargado, ¿verdad?, lo que implica una responsabilidad. Le dijo, mira, Adán, yo te voy a poner aquí, ¿verdad? Tú vas a poner esto a los animales, tú vas a trabajar aquí, pero ¿qué crees? Vas a ser responsable. Entonces, ahí le está delegando la autoridad. Quiero decirles, hermanos, que Dios es la máxima autoridad en todo el universo. Amén. Él es la fuente de autoridad. Él en sí mismo, en su persona, es autoridad. Y le ha delegado al hombre esta.
Y conocemos Romanos 13:1, ¿verdad? Que dice que sométase, ¿qué? Toda persona a autoridad, ¿no? Superior. Parafraseando esto, quiero decir que toda la autoridad es dada por Dios. Y esa autoridad se la ha dado ¿a quién? ¿A quién estamos hablando? Al varón, ¿verdad? A esa se la dio. De manera tal que Dios ha investido de autoridad al varón. El Señor fue el que se la dio, ¿no? Ya el hombre, ¿verdad? Ya que está vivo y todo, entonces la mujer es creada, como les comentaba. Es muy interesante que dice que no es bueno que el hombre esté solo, le dice, ¿verdad? Y le haré una, ¿qué? Ayuda idónea. Esta palabra es interesante, en el griego es ser con Z, keknegdo, quiere decir, significa ayuda adecuada, complemento, asistente y ayuda. Qué interesante este significado que dice. Aunque son diferentes, como hemos dicho, se complementan. Esto quiere decir que se juntan para hacer algo mejor. Fíjese usted que a la mujer, como le decía, a ella no le sopló. ¿O sí dice que le sopló? Dice que al varón, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso le digo, tenemos ese aliento de Dios. Ese aliento es el que nos da vida. Era un muñequito de barro, ¿verdad? De arcilla. Y es un cuadro del hombre que sin Cristo está muerto, porque necesita, ¿qué? El aliento de vida. Necesita el Espíritu Santo que Dios les da a los apóstoles. Amén. Ahora, el que Dios haya creado primero al hombre, no es que él sea superior a ella. Simplemente, como le decía, son diferentes en los roles que Dios les ha puesto, ¿verdad? La palabra rol significa función que desempeña una persona en un área determinada, de acuerdo al contexto. Eso es lo que significa. Entonces, el Señor le designa, ¿verdad?, al hombre, porque él fue primero creado, ¿no? Y entonces aquí ya empieza un principio de autoridad que vamos a ver. Vamos al segundo principio. Acompáñenme ahora, pues, al principio número 2, que es el hombre. ¿Qué dice? A ver, ¿están conmigo? ¿Qué dice? A ver, repítalo. Cabeza del hogar. Entonces yo aquí busqué que es un paraguas. Y cuando es un paraguas, ¿para qué nos sirve? Para que nos proteja, nos cubra. Lo que quiere decir es que Cristo está hasta arriba, ¿verdad? Y la cobertura de Cristo bendice a toda, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y aquí protege, liderar, proveer, conforta, enseña, alimenta, ama, obedece a sus padres, ¿no? Lo que ya decía Javier hace rato. Vamos a ver ahorita un poquito más a fondo esto. Lo tengo para el tercer punto. Quiero que me tenga un poquito de paciencia porque creo que es importante para los varones entender estos conceptos. Amén, hermano. Ahora, acompáñenme allí a 1 Corintios 11:3, que es el pasaje que vamos a estar viendo. 1 Corintios 11:3. Le voy a pedir a un varón así con voz fuerte, como de trueno. A ver, Javier, que me lea ese pasaje, por favor. A ver, Javier. Pasa aquí, por favor. ¿Ya tiene el pasaje? Como es el día del papá, voy a estar utilizando algunos hermanos. No utilizar, bueno, les voy a pedir que me apoyen. A ver, Javier. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Amén, ¿verdad? O sea, no es que la mujer sea inferior de ninguna manera. Somos hechos a semejanza igual que él. Simplemente la diferencia son los roles, los papeles, las posiciones que Dios ha puesto. Entonces vemos en este pasaje que Pablo explica que Cristo es la cabeza de todos los hombres. ¿Y la cabeza de la mujer quién es? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios, dice, ¿verdad? O sea, hay un orden. Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. ¿Y el varón, cabeza de quién? De la mujer, es lo que dice el pasaje, ¿no? Entonces, a manera de enfatizar, hermanos, lo que Dios ha creado, lo dice en ese sentido porque el hombre fue primero creado, dice Timoteo. En varios pasajes se enfatiza que Cristo es la cabeza. En Efesios 5:22, Cristo es la cabeza de la iglesia, y aquí en 1 Corintios 11:23 también. De manera que Dios ha establecido un orden jerárquico desde Cristo primero, la cabeza, y luego el varón, de tal forma que Dios ha decretado en su palabra, otra vez voy a repetir, investir de autoridad al varón, ¿no? Como ya vimos, le delega la autoridad, ¿verdad? Y aquí Pablo sigue ese patrón, ¿sabes? La idea de Dios sigue aconsejando este principio en que la autoridad en casa debe ser bajo el liderazgo liderazgo masculino, que comienza con Jesús primeramente y Dios, que es el orden que está establecido. Y así también
al hombre ponerlo como líder de casa, ¿sabes? No es la mujer, no es el fundamento. Su palabra en la Biblia dice que es el varón, es la cabeza, ¿verdad? Porque él es el quien decide, somos su creación, él es el modelo, ¿verdad? Sobre una mujer, vaya, entonces dice Dios, quiero que se conozca, le dice a Pablo, ¿verdad? Y Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sepáis que Cristo es la cabeza. Si tú no lo sabías, querida hermana, con mucho respeto te digo, Dios dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón cabeza ¿de quién? De la mujer, ¿verdad? Vamos a estar repitiendo a manera que nos quede claro. Entonces, cuando escuchamos esto, ¿verdad? Algunos han sacado, transgiversado esto fuera de su contexto y piensan que es así como algo misógeno. De ninguna manera, de ninguna forma. Jesús siempre estuvo protegiendo a la mujer, él rompe el esquema de judío cultural y él es el que las protege y las cuida siempre, ¿verdad? Entonces, lo que dice Pablo es que ese es el diseño de Dios, ¿no? En este contexto, pues Pablo utiliza esto a manera de ilustrar o analogía, si usted lo quiere ver aquí, para representar que una cabeza es autoridad. Cuando tú vas a algún lugar, a veces dicen, oye, ¿quién es la cabeza aquí? No, pues este o aquel, tratando de entender que es el jefe, ¿verdad? Y esto, pues se puede entender como cabeza de una empresa, de un grupo, ¿verdad? Los líderes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y vemos, pues, que el deseo de Dios era que conozca, que sepan que su voluntad es el varón como autoridad. Y bueno, en casa, ¿verdad? Algunas mujeres mandan, ¿sabes? Algunas dicen hay que hacer esto, ordenan y todo eso. Y esto da paso a lo que es el matriarcado. Obviamente, esto no es bíblico. Esto no es el plan de Dios. Sin embargo, hay que decir que en el caso de algunas mujeres que son solas, ¿verdad? Por la circunstancia que tú quieras, a veces tienen que asumir el mando porque pues tienen que llevar el mando, ¿verdad? De la casa, porque si no sería un desastre allí. Si habiendo la cabeza, a veces algunos matrimonios no están bien, entonces sin cabeza pues es peor, ¿verdad? Pero el plan de Dios no es ese, hermanos. Y cuando existe eso, se deforma, ¿verdad? Se altera el plan de Dios. De manera tal que entonces, cuando hay un varón en casa, parece que no hay, porque son negligentes y no quieren tomar el papel, la responsabilidad que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es de que algunas mujeres surgen. No estoy diciendo que sea lo correcto, no es bíblico, pero algunas lo toman. Yo he conocido mujeres que viven solas y pues tienen que hacer el papel, ¿verdad? De papá y mamá. Yo no sé si tú conozcas alguna. De manera entonces que el plan, la voluntad de Dios no es esa. Menos aquellos que están formados por dos varones, ¿verdad? Y dos mujeres, tampoco eso. Menos. Dios hizo dos géneros, hombre igual a masculino, mujer a femenino. Entonces, la palabra varón, por ejemplo, ¿verdad? Allí que vimos, eso en el hebreo es hashar, y significa un varón creado con las características físicas de un hombre, se refiere a los órganos masculinos, y ekenef es para mujer, y allí también dice que es un ser con, físicamente femenino, creado con órganos femeninos. Entonces ahí está el género de cada uno, ¿verdad? Porque fuimos creados así, ese es el diseño, ese es el modelo de Dios. Dicho en otras palabras, hermanos, es un hombre y una mujer. De tal forma que también aquí es instituido el matrimonio por un varón y una mujer, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y Dios le ha delegado la autoridad. Entonces, el matrimonio tiene el propósito de procrear, ¿verdad? De alguna manera, con el compromiso de estar toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a alguno, ¿verdad? O sea, el matrimonio es para 2 años, para 3 años, para 10, ¿para cuándo? Toda la vida, ¿verdad? Como dice la canción. Entonces, de alguna manera, hermanos, en otras palabras, esta es la unión legal ante una autoridad entre un hombre y una mujer, no 2 mujeres y no 2 varones. No son 2 Adanes ni son 2 Evas, es macho y hembra, hombre y ¿qué? Y mujer. Amén. Muy bien. Entonces, les decía, hermanos, que el plan de Dios es que el varón sea líder del hogar. Hago énfasis en esto. De tal modo que 1 Corintios 11:3 nos pone el orden como sigue, ¿verdad? La orden, la cadena de mando. Ya explicamos, Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Ahora, hay que mencionar también en esta parte que esta autoridad que Dios nos ha delegado a cada uno de los varones no es para ejercerla de manera autoritaria,
¿verdad? Ni dictatorial tampoco, de imponer aquí mando yo, ¿verdad? Y tú te callas y tú guardas silencio, ¿verdad? Y no es a la fuerza de voluntad ni de manera machista. Esto es agresión. Cuidado con que trates mal a la esposa, ¿verdad? Porque incluso las que están solas ahora tienen a Jesucristo como esposo. Cuidado, hermanos, ten mucho cuidado, ¿verdad? Hermanos varones, esta pregunta es exclusivo para varones. A ver, hermanos varones, ¿cómo debemos tratar a la mujer? Como vaso frágil, ¿verdad? Imagínense, así como con un cuidadito, que no se te vaya a caer, porque no se vaya a estrellar y quién sabe cómo te vaya con el dueño del vaso. ¿Quién es el dueño del vaso? ¿Quién? Dios. Cuidado con eso. Mucho cuidado, dice 1 de Pedro, vamos a ver también. Si le gritas, si la maltratas, Dios puso al líder para guía de la mujer, para amarla con sabiduría y con humildad, ¿verdad? ¿Eres de los que aceptan los errores en casa? ¿O de los que no lo aceptas? Oye, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Yo a veces con mi esposa, oye, no, sí, te grité fuerte, mi amor. Yo a veces siento como que no grito, pero ellas sienten cuando el grito no es bien. Entonces son sensibles. Entonces, no, está bien, perdóname. Y ya la papacho, su beso y ya, se acabó el asunto ahí, ¿no? Entonces, bueno, y todo sigue adelante. Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes para aceptar esta responsabilidad, que como les decía, es como ¿qué? Como una misión ¿qué? Especial. A ver, repita conmigo. ¿Misión qué? Especial, ¿verdad? Porque nos han dado una misión para cuidar a la familia. Entonces, ¿y quién nos puso el ejemplo? Jesucristo, hermanos. ¿Jesucristo a qué vino? Estamos viendo Marcos, hermanos, ¿a qué vino? Yo no vine a qué, dijo Jesús, sino a qué. Bueno, ahí está el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que servir, ayudar en los quehaceres domésticos, ¿verdad? En sacar al perro, no sé, lo que sea, ayudar. Porque a veces yo no hace, no, pues dile a tu mamá. Oye, ve con la mamá. Hermano, tú eres el responsable, tú eres la cabeza. Y las mujeres a veces ya de tanto que ve con la mamá y ve para acá, ¿sabes qué dicen? Pues dile a tu papá porque tu papá es el varón. Y bueno, ya así muy forzado, bueno, pues ahí. Necesitamos de la sabiduría de Dios, hermanos. Amén. Vamos a pasar al último punto, al tercer principio. Y bueno, aquí vamos a ver. Lea conmigo, ¿qué dice? ¿El qué? Colosenses 3:19. Vamos ahí a Colosenses 3:19. Regularmente cuando tenemos la oportunidad de dar un mensaje, ¿verdad? A los matrimonios o aquí en la iglesia, hablando de la familia, ocupamos Efesios 5:25, ¿no? Ya hemos visto mucho, yo creo que ya la tenemos bien digerible, aunque este es paralelo con este que vamos a ver, Colosenses 3:19. Le voy a pedir a otro varón, que estoy viendo aquí enfrente de mí, que anda de rosa en esta mañana. Pásale por acá, Luisito, por favor. ¿Sí quieres o...? A lo mejor lo estoy forzando, ¿verdad? Dígame si no, bueno, no pasa nada. Colosenses 3:19. ¿Lo tienes ahí en tu celular? Ok. Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy bien. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Varones. Amén, pero fuerte, ¿cómo? Amén. Eso es, hermanos. Quiere decir, así sea, ¿no? Porque cuando les toca hablar de los varones, las mujeres, todas, amén, sí, hermano. Y cuando les toca a ellas, a ver, ¿no? Ya cuando les toca a las mujeres, vamos a ver, bueno, gloria a Dios, ¿o no, hermanos? Amén, ¿verdad? Entonces dice Colosenses 6:19, ahora vamos a leerlo todos, para que nos quede aquí en la cabecita y pase en nuestro corazón. ¿Qué dice Colosenses 10:19? ¿Qué? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? Bueno, hermanos, quiero decirte que la familia es importante para Dios. Y ya ha dejado instrucciones específicas, ¿verdad? Y concretas de cómo llevar la autoridad, el varón en casa, ¿verdad? Cómo debe de vivir la familia bajo el diseño de Dios, con sus normas y sus reglas, es decir, a la luz ¿de qué? De la palabra, ¿verdad? Y da en varios pasajes, ha dejado el Señor el consejo a los varones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas, verdad? A lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo, si es que venimos de modelos que no son los bíblicos, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor va formando buenos matrimonios poderosos para que seamos unos imitadores de ¿quién, hermanos? De Cristo, ese es el modelo, amén. Muy bien.
Entonces tenemos que llevar esto de manera ordenada, ¿verdad? Para que la cual fuimos designados. Entonces, esto en lo que se conoce como orden de prioridades, que quiere decir, ¿verdad?, que hay que poner en primer lugar lo más importante. Bueno, aquí vamos a empezar con los roles, vamos a empezar lo que les decía yo al principio, ¿verdad? Los todoterreno. El hombre todoterreno cristiano está diseñado por Dios, puesto para una misión especial. ¿Cuál es la misión especial, varones? Dijimos que era ¿qué? Cuidar ¿qué? A la familia. A ver otra vez, ¿cuál es la misión especial? Cuidar a la familia, ¿verdad? Esa es la misión que Dios nos ha dado. Entonces, el primer rol del varón tiene que ser con Dios. Primero es Dios en la vida del varón, porque necesitamos nuestra guía, nuestra cabeza, es nuestra autoridad. Tenemos que sujetarnos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra cabeza, ¿no? Él es la autoridad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice Mateo 22:37? A ver, acompáñeme ahí y voy a pedirle a otro varón, así de esos de voz fuerte, así, ¿verdad? Estoy echando el ojo. A ver, Israel Santa María, por favor. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Pásale, por favor. ¿Ya lo tenemos? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros guardemos en nuestro corazón, en toda nuestra alma, las emociones, las tristezas, todo, que allí lo guardemos, que allí el hombre tenga esa necesidad, esa dependencia de Dios. Y primero tiene que estar Cristo, ¿verdad? Como primer lugar, por encima de nuestras cosas personales a veces, ¿no? Así es como tenemos que depender totalmente, buscar su consejo y sobre todo su sabiduría, hermanos. La sabiduría es indispensable para el varón, para guiar, para tomar buenas decisiones de bienestar en la familia. Entonces, Proverbios 1:7, ¿qué dice? Ya no lo sabemos casi, ¿verdad? ¿Que qué? ¿El principio de qué? ¿Es la qué? Fíjense nada más. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que pidió Salomón cuando Dios le dijo, pídeme y te voy a dar? ¿Qué le pidió? Sabiduría. ¿Por qué pidió eso? Dijo Salomón, ¿verdad? Señor, ¿cómo podré gobernar este pueblo tan grande si no estás tú conmigo, si no me ayudas? ¿No? Entonces así el varón, nosotros requerimos de la sabiduría de Dios para guiar a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Dos cosas rápidamente. Uno, el varón necesita estar apegado totalmente a Dios, porque fuera de él, ¿la podemos hacer, como dicen los jóvenes? No podemos hacer nada fuera de Él. Necesitamos de la palabra, de la guía, ¿verdad? De la comunión con Él. Y sabiduría, que es lo más importante, es indispensable, hermanos. Entonces, este temor tampoco significa, ¿verdad?, de miedo, pánico, sino es un temor reverente a nuestro Dios y nuestra admiración. Y esa admiración nos debe de impulsar a admirarle a Dios, ¿o no? No les escucho. ¿Cuántos están admirados por Cristo en esta mañana? Preguntaba yo. Amén, ¿verdad? Como decía Javier y decían muchos de aquí, Jesucristo es nuestro Padre eterno, ¿no? Entonces le debemos todo respeto, toda admiración. Amén, hermanos. Muy bien, entonces el primer rol del varón, ¿verdad? En ese terreno tiene que ser Cristo en mi vida, donde esté parado en la roca que no me mueve. ¿Y que va a haber problemas? Sí, Señor, pero yo estoy parado en la roca y tú estás conmigo y vámonos adelante. Amén, hermanos. Muy bien. Segundo rol, la familia, ¿verdad? Entonces ya vimos que el primero es Jesucristo. En este rol ahora vamos a ver cómo andamos en el terreno de la familia. En este orden que Dios ha puesto, la segunda es la esposa. A ver, varones, ¿quién es? La esposa, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5:22. Ahí ya lo hemos visto, ¿verdad? Nos dice el nivel cuando uno dice, bueno, ¿y cómo puedo amar a mi esposa? Cristo le diría, bueno, pues así como yo amé a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Hasta la muerte, ¿verdad? Se sacrificó por ella. Así los varones tenemos que hacer sacrificios a veces por ellas, por los hijos, ¿no? En este caso, específicamente por la mujer. Pero yo quiero ver Colosenses 6:19, que ya leyó mi hermano Luis, ¿verdad? Dice, amad ¿a quién? ¿A quién? A ver, acá conmigo. ¿A quién dice amar a quién? A vuestras esposas. ¿Y luego qué dice? ¿Y no qué?
no seas ásperos con ellas. Hermano, Dios nos ordena dos cosas a los varones. Una es amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, ¿verdad? Y no ser ásperos. Primero, la Biblia, hermanos, decía Pastor Ramiro Martín hace muchos años, ¿verdad? Yo me aprendí en cursos con él, que decía que la Biblia es específica y concreta, para fines concretos y específicos. Y aquí lo que dice Pablo es eso. Pablo manda, ¿verdad?, un tipo de amor ágape incondicional. Sabemos que es el amor de Dios, ¿verdad? Y no podemos amar como Él, pero sí podemos tratar de esforzarnos a amar a nuestras esposas de manera incondicional, ¿verdad? Si tú le dices, mira, Panchita, pues si tú quieres quieres amor de mi parte, pues tienes que portarte bien, tienes que hacerme mi plato favorito, tienes que lavar. Espérate, si no es tu esclava, cuidadito ahí con eso, ¿no? Entonces, eso es abusar de la cónyuge. Y el que ama debe amar sin reservas y sin condición, ¿no? Y sin hacer algo indebido, como dice 1 Corintios 3:5. Vamos ahí, por favor. Nada más vamos a ver ese versículo. Yo lo he desglosado y les voy a ir comentando acerca de este versículo. 1 Corintios 13:5. 1 Corintios 13:5 nada más. Es un solo versículo. 13:5 es donde Pablo habla, ¿verdad? Yo les voy a enseñar otra cosa, están hablando de lenguas, que yo hablo más y que no sé qué. Pablo dice, a ver, yo les voy a decir algo que es mejor que eso, que es el amor. Y da la descripción en todo este pasaje. Yo estoy tomando nada más 13:5. ¿Ya lo tenemos? Dice, el amor que no hace nada indebido, nada que pueda lastimar a tu esposa ni humillarla, sino servirla y protegerla, ¿verdad? El amor no busca ¿qué? No busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no es primero yo, después yo, que esté cómodo yo primero, ¿verdad? Y después, bueno, pues a ver, vemos, no es egocéntrico. Más bien, dice la palabra, que hay que buscar el beneficio, en este caso de la mujer. 1 Corintios 10:24, te lo voy a leer, dice, ninguno busque su propio beneficio, sino ¿de quién? ¿De quién? Del otro. En este caso es, ¿quién es? Estamos hablando de la esposa, ¿verdad? El amor no se irrita. El buen varón de casa no se enoja tan fácil, no se molesta tan rápido, al menos eso creo yo, ¿verdad? Y demuestra madurez. Ahí se ve cuando por un detalle significante a veces te pones a levantar la voz allí, todo eso, vas a mostrar tu grado de madurez y de espiritualidad que tienes, ¿verdad? El amor no guarda rencor. Pregunta, varones exclusivamente. ¿Tú eres de esos que tienes alguna lista por ahí guardada y ya llevas 3? Y me estoy acordando que el mes pasado me hiciste esto. Y el año. Hermanos, ¿verdad? 4, 3, 5, la que sea. ¿Te acuerdas a veces en pleitos de cosas que pasaron hace años? ¿Por qué no las has perdonado? Tenemos que ser, hermanos, perdonar como Cristo nos amó, dice Colosenses. Perdónense como nos perdonó Cristo, con todo lo bueno que éramos, inmerecidamente, ¿verdad? Así tenemos que perdonar. A lo mejor no, pues sí merece el perdón. Entonces, todo buen líder tiene la capacidad por Cristo para perdonar en situaciones difíciles. No, es que tú no sabes lo que me hizo. Perdona como Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? Una vez en un grupo hace muchos años, ¿verdad? Me encontré un matrimonio allí y no era el tema, pero empezaron allí. No, es que yo les dije, bueno, la Biblia dice que hay que perdonar. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Y empezaron allí. No, pues es que bueno, así perdona. Y así tenemos que perdonar. No, pero ¿qué me hizo? No importa, perdona. Además es un mandamiento, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, el varón de la casa, les decía, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Y así es como manda Dios que lo tenemos que hacer. No tenemos que guardar rencor. Entonces, así debe ser el amor a la esposa, ¿verdad? Y Pablo pide algo más, además, ¿sabes? Pide que no seamos, ¿qué? Ásperos. Esta palabra de áspero, cuando tú saludas a alguien, hace tiempo una vez saludaba a una persona que trabajaba en la construcción, y si has saludado a alguno de ellos, tiene las manos callosas, ásperas por la mezcla y todo. Entonces, yo no le dije nada, pero dije, está bien áspera esta mano, decía yo. Bueno, esto que dice Pablo no se refiere a eso, ¿sabes? En ese contexto. Porque lo contrario de áspero, ¿qué es? Suave. Así tenemos que ser suaves, en el buen sentido de la palabra, con nuestras mujeres, ¿verdad? Entonces, esta palabra es muy interesante. En el griego se llama pikrano. Y el significado, escucha bien,
querido varón, es alguien que tiene carácter amargo. Carácter amargo. Alguien que no es amable, que es desagradable, difícil, agresivo de carácter. Todo eso quiere decir esto. Tú eres de los que se ponen en modo pícaro, ¿no? Oye, que ya hay que pagar esto. Oye, que ya no alcanzó el gasto. ¿Cómo? Si te acabo de dar. Pues sí, hermano, todo ha subido, todo está caro, pues hay que entender. Y hay que ver dónde está la falla, ¿no? Hay que platicar, hay que dialogar. Oye, creo que estamos metiendo más dinero acá o compramos. Entonces, hay que pedir sabiduría, hermanos, por eso. Entonces, llegar a un punto, ¿verdad?, donde nos podemos identificar la falta y de esa manera, pues, arreglar el asunto. Pero tiene que ser amable, cortés, efusivo, tratando sabiamente, como bien decíamos. Primera de Pedro 3:7, ahora sí acompáñeme allí, por favor. Primera de Pedro 3:7. Ay, hermano, es que este pasaje ya lo vimos. Está bien, hermano, qué bueno. La pregunta es si lo estamos practicando. A ver, otro varón por aquí. Le estoy echando el ojo a mi hermano Emilio, por favor. Emilio, ¿nos quieres compartir Primera de Pedro 3:7? Ahí lo tiene esta, ¿cómo se llama? Mi hermana Gaby. Estos, hermanos, son consejos prácticos, ¿verdad? ¿Quieres pasar aquí, hermano? Vente acá, hermano, ¿para qué? Ahora que es día del papá, porque puros varones vamos a dar el servicio aquí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, hermano. Fíjense qué tremendo, hermanos. Yo no sé si tú, varón, has tenido un tiempo ya orando por alguna razón, ¿verdad? Y dices, híjole, como que siento que Dios no me está contestando mi oración. Como que siento que ya tardó mucho el Señor. Puede ser esta razón, ¿sabes? Que a lo mejor no estás tratando bien a tu esposa y por eso está siendo un estorbo para que tu oración no llegue con Dios. Entonces, hermanos, como les decía, hay que ser sabios, ¿verdad? Para tratarlas como vaso frágil. Una de las cosas indispensables, hermanos, que requerimos es la sabiduría para saber cómo honrarlas, para saber cómo tratarlas en aquellos momentos que vienen tristes, que sienten así como que hoy estoy desganada, hoy no tengo ganas de nada, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? O sea, platicar con ellas, ¿no? Y ver si podemos hacer algo por ellas. Y simplemente a veces las mujeres, pues no les pasa nada, pero simplemente pues están llorando, ¿verdad? Hay cosas que les pasan y a veces dices, bueno, es que si no me dices, pues ¿cómo te voy a ayudar, no? Entonces tenemos que tratar, hermanos, de ayudarlas, de considerarlas, de honrarlas, respetarlas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esto, varones? A ver, no oigo, puros varones. Amén, amén, gloria a Dios por nuestras mujeres, ¿o no, hermanos? Hermanos, parece que estoy predicando en el cielo, en el desierto, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Gloria a Dios por las mujeres que nos ha dado, por estas mujeres que el Señor las llama como piedras preciosas. Amén. Amén, muy bien. Vamos al tercer rol. Vienen los hijos ahora. A ver, hijos, prepárense, porque ahí les va la voladora. Ah, no es cierto, no es cierto. Es para los papás, es para los papás. Entonces, el orden del rol, hermanos, en la varón después de la mujer están los hijos. Los hijos, mis hermanos, solo están por un tiempo, están prestados y se van a ir. Ya en el mensaje pasado hablo de esto, ¿verdad? Entonces, están a nuestro cargo, ¿verdad? Mientras estén en la casa, están a nuestro cargo, hay que cuidarlos, hay que acercarles, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Y hay que darles instrucciones precisas, ministrarlos. Y entonces Pablo dirige esta porción aquí en Efesios 6:4, se la voy a leer. Dice, vosotros padres, yo sé que conoce el pasaje, no provoquéis la ira ni enojo, sino crialos en disciplina y amonestación. Dos cosas aquí, ¿verdad? Esta instrucción es para ambos, pero aquí el primero que tiene que responder, ¿quién es? ¿Quién es? El varón, porque él es el responsable. ¿Quién es el varón? ¿Quién es el responsable, dijimos? Bueno, Dios dice, ¿verdad? El varón es el responsable del hogar. Bueno, entonces aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Cuando no está el varón en casa, bueno, pues la que sigue es la ayuda idónea, que es la mujer. En ausencia del varón, pues está la mujer, que es la que a veces pasa más tiempo con ellos, porque el varón se va a trabajar, va a hacer negocio, etcétera, ahí, ¿verdad? Entonces, la instrucción de Dios en esta parte es
de que no sean, ¿qué, hermanos? Ásperos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aquí en el trato que tenemos con nuestros hijos, porque si no, entonces lo que se provoca en ellos es la rebeldía, ¿verdad? Los puedes de alguna manera avergonzar, ¿verdad? Tienes que buscar un lugar adecuado. A lo mejor hicieron alguna falta allí en una visita o algo. Bueno, a ver, vamos a platicar. O espera el tiempo a que lleguen a casa, ¿verdad? Y allí en un lugar privado platica con él, ¿no? Entonces, hazlos entender. Y si tienes que aplicar la disciplina, sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Tiene que ser una disciplina correctiva. ¿Cómo? Correctiva, ¿verdad? Que establece límites, ¿verdad? Con la agua de la vara. ¿Cuántos de nosotros dimos vara, ¿no? En algún momento a los chavos, ¿no? Proverbios 23:13, ¿qué dice? No niegues corregir al muchacho, que si lo castigas con vara no morirá. Esto, de alguna manera, no es promover la violencia, ¿verdad? Contra los infantes, contra los niños, ¿verdad? Y los jóvenes, bueno, es otro, voy a tocar ahorita más adelante, pero la vara ayuda a corregir el rumbo de los niños, hermanos, con amor, ¿verdad? Como decía mi hija, porque también el amor tiene que ser, la disciplina tiene que ser en amor, porque Dios dice que al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Y corrige. Entonces, es el mismo patrón, es la misma idea. Entonces, tienes que estorbarles, ¿no? Ya en las escuelas se enseña que no les golpes a los niños, ¿no? Como si los agarras a trancazo y todo. Yo me acuerdo que una vez llegó mi nieto, ustedes conocen a Santiago, yo le digo el ratón, ¿verdad? Y llegó allí, y entonces mi hija pues hizo algo malo por ahí, y dice, te voy a dar la vara. ¿Y sabe qué le dijo? Tú no tienes por qué pegarme porque es mi derecho de niño. Ay, chispas. Y le dijo, sí, pero la Biblia está por encima del derecho de niño. ¿Sabes que se le da ahí, no? Se corrigió allí. O sea, voy a que las escuelas les enseñan otras cosas, ¿no? Por eso el papá tiene que ser el sacerdote, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tienes que estorbarles, hermano, tienes que estorbarles, ¿verdad? Yo decía que mi papá me estorbaba sin leer la Biblia, ya ahí, ¿verdad? Imagínate que llega tu hijo un día, y no es de que le hagas con papá, a ver, sópleme, sino que llega y te das cuenta que viene así medio, y dices, ah, caray, a mí se me hace o es mi figuración. Y bueno, se pasa el chavo. El otro día ya llega más. Y al otro dices, bueno, ¿qué pasó? Porque no le estorbaste, no pusiste límites. Entonces, tienes que estorbarles, como decía. Estorbarles que quiera algo, estorbar, no lo dejas que haga lo que él quiera, su voluntad. Y si no lo haces, va a haber consecuencias. Primera Samuel 12, no lo busque. Te voy para que te acuerdes. Es aquel pasaje donde los hijos de Elí, que era el sacerdote, ¿se acuerdan? Que sus hijos hacían cosas tremendas, ¿no? Y decían, no hagáis, hijos míos, así como que falta de carácter. Y era sacerdote además de Israel. Entonces falló allí. ¿Y qué les pasó a sus hijos? Fueron disciplinados duramente por el Señor. Digo, no es el caso, ¿verdad? Esperemos Dios nos guarde. Proverbios 29:15, en eso dice, el muchacho consentido avergüenza a su madre, ¿no? ¿No has visto, no sé si ustedes, yo he visto en varios centros comerciales sobre todo, niños haciendo berrinches? Allí parece, yo le decía a Lulú, se parece que estaba bailando break allí en el suelo, y se tiraba allí, se revolcaba, y quería un juguete, y no, y no, y la mamá le daba, y el chavo, y le pegaba, y órale, ¿no? Hermanos, hay que poner límites, ¿no? Entonces, yo me sé muchas historias, y aquí podía platicar muchas de las que he escuchado del pastor Ramiro, porque nos ministró mucho en eso, y el pastor Colín también últimamente en todas estas. Tenemos información de sobra, hermanos, para poder instruir a los hijos. La cosa es de que te metas a este libro y le eches un vistazo, échate un clavado, investiga, indaga, escudriña. ¿Qué voy a hacer con mi hijo cuando esté así? Cuando esté así, ¿qué vas a hacer? Ir con el vecino, ir con la comadre, con el de la oficina. ¿Tenemos que ir a dónde? A la Biblia. ¿A dónde? A la Biblia, hermanos. Ese es el manual. Es como cuando tú compras un aparato electrónico, viene acompañado de ¿qué? Un manual, ¿verdad? Y te dice, bueno, este botoncito, si le aprietas aquí, y hace esto. Y si le aprietas acá, hace otro. Ayer mi hija me hizo un regalo de un aparato para la televisión. Y entonces ¿y este para qué está? China aparece allí. Pues la instrucción es más fácil. Si la parte, el uno es esto. Así es la Biblia, hermanos. Nos dice qué hacer en cada caso con nuestros hijos y esposas. Amén. Amén. Ese es el manual que está diseñado, ¿verdad? Para nosotros. La única ocasión que yo he escuchado Biblia
que es utilizada para otra cosa. Yo trabajé para Teléfonos de México hace muchos años y allí en ese tiempo había unos equipos que eran electromecánicos y se le llamaban racks. Entonces metían unas placas electrónicas, hay un montón de cosas. Y cuando había falla, yo llegué de nuevo y decían, pues tráete la Biblia. Y decía, "Chingos, ¿qué será?". ¿Y saben qué era? Un manual enorme, así grandotote, con un montón de planos y allí un montón de capacitores y relevadores. Yo estudié allí, entonces tenía que ir a cursos, todo eso. No, que hay una falla y hay que seguir la chinga. Ah, llegó hasta aquí, estaba la solución. Ah, sí, tiene que ser el varón. Encontré una falla de disciplina. ¿Dónde voy? A Proverbios. Señor, ¿qué me dices? Tenemos que aprender, hermanos. ¿Quién te lo va a enseñar? Dios. ¿Quién? Dios es el maestro y Él nos enseña. Entonces les decía, hermanos, si tú no tienes ese carácter con tus hijos, ¿verdad? Apacible, amable, si estás disciplinado, tiene que ser en amor también, porque como dijimos, el amor es en disciplina. Y si te ven gruñón, ni se te van a acercar. Y ahí mi papá, vámonos. Y van a buscar consejo por otro lado. Y puede ser muy peligroso, ¿sabes? Porque el consejo no es el adecuado. Entonces ves chavos ahí haciendo cosas que no son correctas. Tenemos que ser sabios en eso. El consejo tiene que ser a través de la Biblia y guiado por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, la disciplina, como le dije, es en amor, ¿verdad? No es castigo, es disciplina. No provocando la ira. Esta palabra, hermanos, en el griego es trefo, se llama, y significa proveer, sustentar, nutrir, llevar a la madurez. Es criarlos, es la palabra que utiliza Pablo. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Tenemos que entrenarlos a que maduren, ¿verdad? Y no provocar el enojo, y luego se vuelven más rebeldes, ¿no? Entonces, si no, se van a ir a la escuela de la calle y ahí se va a poner peor el asunto. Tienes que buscar un balance, un equilibrio. Ahora bien, cuando los hijos son ministrados desde pequeños, ¿verdad? Y algunos de nuestros hijos ya, pues mientras están chiquititos, pues llevan escuela dominical, luego adolescentes, juveniles, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí llevan su carrerita y todo. Cuando ya llegan a mayores, ya son jóvenes adultos, decimos, a veces van a tomar decisiones, hermanos. Y entonces se crea una carga en el papá. Ay, Señor, pues ¿qué hice? ¿Dónde estuvo la falla? Pues si yo lo llevaba a escuela dominical y veíamos un buen comportamiento. Y yo no lo dudo, yo conocí muchos de ellos, ¿verdad? Y ahora estoy orando por muchos de ellos, ¿saben? También. Entonces, yo tengo una carga por algunos jóvenes de aquí. Y entonces, yo decía, bueno, ¿qué hacer, Señor? Me llevó a Ezequiel 18:4. Dice, ¿verdad? Todas las almas son mías, dice el Señor, y aquella que pecare, esa morirá, ¿no? Entonces, el Hijo dice que no pagará por el pecado del Padre, ni el Padre por el del Hijo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, nosotros fuimos hechos como seres morales y responsables, de manera que cuando hay una situación como alguna de esas, ¿verdad?, que llegan a pasar, entonces tenemos que quitarnos esa carga, ¿no? Porque ya lo que haga el joven o la joven, pues ya allá con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nosotros? Encomendarlos a Dios, orar por ellos, orar. Y tan es la certeza, si te ha faltado fe para eso, ahí está el hijo pródigo, ¿no? Que se fue y lo regresaron al redil. Entonces, hermanos, esto es bien importante, hermanos varones. Tenemos que cumplir una misión especial. ¿Con quién? ¿Con la qué? Con la familia. A ver otra vez. ¿Con la quién? Con la familia. Muy bien. Ahora vamos a otro punto que es también bien importante, hermano. El rol de varón como sacerdote en casa. En casa. O sea, de estos roles que hay, yo digo, bueno, ¿cuál será el más importante? ¿Sabes cuál es el más importante? Todos, empezando por el primero, que es Cristo, ¿no? Porque sin Él no puedes ser nada. Tú fuera de Cristo no puedes gobernar, ni puedes guiar, ni tienes nada. ¿Estás de acuerdo? Dependemos totalmente de Jesucristo y su palabra. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:8. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame amén. Le voy a pedir a Mario Manrique si pasa, por favor, vamos a leer ese versículo.
¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tienes, Mario? A ver. Vamos a ver, ¿cuál es la instrucción, hermanos? Aquí vamos a recordar que ya van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y van avanzando, van recorriendo, van conquistando, ¿verdad? Y a las nuevas generaciones que van a entrar allí tienen que recibir nuevas instrucciones. Y esta es una aplicación, ¿verdad?, que podemos aplicar nosotros como sacerdotes en casa. A ver, diga conmigo, puros varones, yo soy sacerdote de mi casa. Amén. Amén. Muy bien, ¿ya lo tienes? 6:8. Sí. Está muy pequeña la letra. Y Bueno, sí, si no, yo y lo atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Gracias, Mario. No, está bien. Gracias. No te preocupes, está bien. Lo que está diciendo aquí la instrucción a las nuevas generaciones es esta, ¿verdad? Dice, mira Israel, lo que yo te mando hoy, ¿verdad? Y esto que yo te mando estará, ¿en dónde? En tu corazón, dice, ¿verdad? Y la repetirás, estoy parafraseando el pasaje, y la repetirás estando en el camino, ¿verdad? Y al levantarte y al acostarte. O sea, la palabra de Dios tiene que ser ministrada, ¿cuándo? ¿Todo qué? Todo el tiempo que estén contigo, ¿verdad? Esa es la instrucción para nosotros como sacerdotes en casa. Lo que yo te mando hoy está en presente, ¿verdad? Sobre tu corazón, donde debes guardarla, atesorarla. Debes aprenderla para poder transmitirla a tus hijos, ¿no? Y a los hijos de tus hijos también, dice allí. Entonces, muy interesante, siguiendo el patrón de la masculinidad, ¿no? Entonces, háblales, dice el Señor, diles, cuéntales historias, háblales. Yo les decía a mis nietos cuando he tenido la oportunidad de ministrarles, estaban más pequeñines, y les gustaba el Hombre Araña y Hulk, y yo les decía, ¿saben qué? Qué bueno, qué padre, ¿verdad? Cómo brinca. Y, no, sí, hay un héroe mejor, ¿sabes cómo se llama? No, Cristo. Él es el héroe de ellos y de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en los dibujos animados y todo, el héroe es el salvador, ¿sí o no? Que salvan al mundo y que no sé qué. Bueno, Cristo salvó al mundo, ¿sabes? Entonces, a poner a ese nivel de los niños, ¿no? Entonces, yo les decía, cuéntales cómo convirtió el agua en vino, cómo caminó en el mar y todo ese tipo de cosas, de historias que veíamos en la escuela dominical, el Fuerza de los Leones y un montón de cosas ahí bien interesantes, y allí aprendemos juntos con ellos. Por tanto, dice la Biblia, instruye al niño ¿en qué? En su camino, ¿verdad? Y aunque fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de ella. Dice la Biblia que la niñez es el tiempo designado por Dios, ¿verdad? Para ministrarles. Fíjense que los chavos, yo, gracias a Dios, aquí tengo que resaltar siempre el nombre de Cristo, pero gracias a Dios que me permitió participar ahí. Yo les enseñaba los versículos a los chavos, porque al final era como la parte importante de la clase. ¿Y sabes qué? Todos se la aprendían, hermanos. Yo les decía, a ver, chavos, ya vamos a tener la clase, entonces este versículo es el que nos tenemos que aprender. Pues salíamos y luego se ponían en fila, formaban, y cada uno me decía su versículo. Los niños tienen un potencial, hermanos, impresionante. Esos niños que tú ves, hermanos, Dios los ve como pastores, como líderes, como misioneros, ¿sabes? Entonces hay que orar por nuestras niñez también. Amén, hermanos. Y tú, como sacerdote en casa, tienes que orar por ellos y por tus nietos. Es importante. Mi esposa ya está orando por las esposas de mis nietos, imagínate, ¿no? Desde ahorita ya está orando que tenga una mujer, Señor, que te conozca y así, ¿no? Entonces es bueno. Entonces, antes de dormir, dice también, ¿no? Pregunta, varones, exclusivamente varones. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, yo nomás es de reflexión, cuántos de ustedes tienen un tiempo para platicar o contarles un pasaje bíblico en la noche a tus hijos? ¿Cuánto tiempo usas para orar por los problemas que ellos tienen? Si tienen un examen, ¿verdad? Luego mis nietos, hoy tenemos examen. ¿Y qué les digo? La oración, abuelito, muy bien. Hay que orar. Eso va para los papás, ¿no? Entonces, esto es a manera de reflexión, hermano, que tomemos un tiempo para orar con ellos, ¿no? Ellos tienen sus propias necesidades y problemas. Acércate con ellos de una manera amorosa, ¿verdad? A tratar de guiarlos por la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bueno, enseguida viene la iglesia, hermanos. La iglesia
es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Donde ¿quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? El cuerpo, ¿verdad? Todos aquí en esta mañana, en este lugar, somos el cuerpo de Cristo. Cuando nos juntamos en las células, se junta la iglesia. Ahí está ¿quién? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar, ahí nos encontramos de tal forma que no es el edificio, sino es lo que lo conformamos. Donde Cristo es ¿quién? La cabeza, ¿verdad? Él es nuestra cabeza. Bueno, y ahí hay muchos pasajes que podríamos hablar por ellos, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, el lugar, la iglesia es un ambiente, debe ser un ambiente familiar donde se adora y se alaba a Dios, ¿verdad? Y se comparte una buena doctrina. Démosle gracias a Dios que en esta iglesia siempre se ha compartido la sana doctrina, ¿no? Y el mensaje principal es el evangelio de la gracia en Jesucristo, ¿no? Pero también es un lugar para crecer espiritualmente, exhortándonos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24, que dice que no, ¿se acuerdan qué dice el pasaje? No dejándonos de qué, de congregar, ¿verdad? Como tienen algunos, ¿no? En esta iglesia no, gracias, somos muchos, ¿verdad? Pero simplemente cuando no viene alguien le extrañamos. Es como si dijeras, oye, uy, me faltó la mano, me faltó un dedo, ¿verdad? Porque somos parte, usando esa analogía que usa Pablo. Entonces, hermanos, y allí es el varón el primero en liderar, ¿no? Que ya nos vamos a la iglesia a ver Biblias, a ver, estén listos y van a desayunar o lo que sea, ponernos como líderes, como primero. No que ya están todos, ¿quién falta? El papá. Oye, no, ¿qué pasó? El líder es el que va adelante, hermanos, son los principios de liderazgo y los demás le siguen. ¿Nosotros a quién seguimos? Porque Él es nuestro líder, es nuestra cabeza, es nuestra autoridad. Amén, hermanos. Bueno, entonces el varón tiene que tener ese compromiso, porque es una misión, ¿qué dijimos? Especial ¿para qué? Para la familia, ¿verdad? Ahora en el terreno con los hijos, con la esposa, ahora en la iglesia, en el terreno de la iglesia. Entonces el varón tiene que asumir ese rol, ¿verdad? De casa, ser el primero, tiene que ser el modelo, tiene que ser el ejemplo. A manera de que pueda trabajar también con la esposa y de manera los dos formar un ambiente en fe, ¿verdad? En la fe y en la unidad, en la casa, así en la iglesia. Y esto tiene que ser para echar raíces, dejando un legado y una herencia, ¿verdad? A las futuras generaciones. Aquí nosotros, gracias a Dios, pues ya vienen mis nietos, ¿no? Primero fueron mis hijas y ahora estamos tratando de echar raíces, gracias a Dios, a mis nietos. Y esperamos que sigan y las que sigan, mientras no nos lleve a casa, tenemos que dejar un legado, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a pasar al último rol. Este es más escabroso. Hay unos terrenos más escabrosos, ¿no es cierto? Pero el hombre todoterreno, hermano, está preparado para todo, ¿o no? Amén, ¿no? Entonces, este quinto rol es el de la provisión en casa por el varón. Entonces, como veíamos, el origen del trabajo empieza en Génesis. ¿Quién fue el primero que trabajó, hermanos? Dios. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dice que Él creó todo, es un trabajo que Él hace, el Señor, ahí creando todo, ¿verdad? Ya hasta que creó todo, ya hasta que creó un ambiente propicio, entonces fue cuando creó al hombre, un lugar adecuado para que Él viviera ahí, que ya explicamos, ¿no? Entonces, de esa manera, el trabajo viene siendo una bendición o maldición. Bendición, ¿verdad? Los que tenemos trabajo, ¿cuántos andan ahí buscando y no hayan, ¿verdad? Y ya con puertas, y hemos aquí orado por hermanos, Señor, voy a ver un trabajo, oren para que me abran la puerta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que algunos no quieren trabajar. Y entonces Pablo, ¿verdad? Escribe allí en 1 Timoteo 4:8, léalo conmigo, ahí lo tiene, voy a pedirle a otro varón por aquí, voy a ver ahorita, 1 Timoteo 4:8, por favor, vamos a leer, vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. A ver, le voy a pedir a mi hermano Sergio, por favor. Sergio, pasas, por favor. 1 Timoteo 4:8. ¿Ya lo tenemos? Sergio va a liderar ahorita la lectura, pero quiero que todos los varones, puros varones en esta ocasión, lo lean junto con él. Amén. Es porque el ejercicio corporal. 1 Timoteo 4:8. Bien, hermanos, ¿todos listos? Solo, a ver, Ok. a ver, Que me sigan con la mirada, ¿no?
Sí, parece que me avientó un dedazo ahí, pero él va a hacer la correcta. A ver, adelante. Ok. Escúchenla nada más. Que el que no provee a los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo. Ok, está ahí. Yo pido una disculpa, ahí se me fue un dedazo. Entonces, pero lo que dice la Biblia es esa. El que no provee a los suyos, ¿a quién se refiere a los suyos? A la familia, ¿verdad? Dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, este pasaje, en el contexto, le explico rápido. Timoteo lo que está viendo ahí, bueno, el consejo que recibe Pablo es que viera que los padres y las viudas que se encontraban allí, fueran ayudadas por los familiares, por los hijos y los nietos, ¿no? Entonces, y dice la Biblia que esto es agradable a los ojos de Dios. Ese es el consejo que le está dando ahí. Pero la aplicación para nosotros los creyentes, los varones, ¿verdad? Dice que si no provee para su familia y se hace el oxiso ahí, ¿verdad? Como que pues quiere y no cumple, ¿verdad? Con el deber, va contra su fe, va contra lo que ha sido adoctrinado, ¿verdad? No dando lo necesario. Y en este contexto, cuando vemos esta parte de cabeza, lo que Pablo quiere decir a través de esta ilustración, que el hombre representa, ¿verdad?, al hogar. Entonces, y tiene la responsabilidad de proporcionar por medio del trabajo las necesidades que la familia requiera, ¿no? Materiales, emocionales, espirituales, etcétera. Entonces, el que no provee, hermanos, en el griego es proneo, esa es la palabra, muy interesante, que significa simplemente planear algo, eso es lo que significa. De manera que entendemos que el buen varón de casa debe en todo tiempo estar planeando, estar organizando, ¿verdad? Ver cómo llevar el sustento a la casa. Entonces, y sobre todo, hermanos varones, es confiar en Dios, ¿verdad? Porque Él nos provee para que nosotros a la vez podamos proveer a los demás. Entonces, aquí también a veces contribuye la esposa a la familia, porque muchas de nuestras esposas pues trabajaron, ¿verdad? Sobre todo cuando empezamos con nuestros matrimonios, etcétera. Pero algunas han decidido pues dedicarse al hogar, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad es del varón. Cuando no es así, cuando no se cumple con esta tarea, entonces el rol, ¿verdad? Dice la Biblia que ha negado la fe. Pablo dice, ¿verdad?, que ya no tengo más fe, ya no creo y por lo tanto dejo el deber que se me ha designado, y de manera que entonces viene a ser igual que un incrédulo, porque un incrédulo pues no cree lo que Dios dice, ¿verdad? Tú le dices esto de Dios y ¿a poco esto, a poco lo otro? Entonces, pero el cristiano se supone que sí, y cuando niega eso, entonces pasa a ser más grave el estado que un incrédulo, dice Pablo. Entonces, esto es grave, hermanos, porque está rechazando la doctrina que antes creyó. Entonces, nosotros debemos de cuidar, proteger y proveer a las familias. Hermanos varones, voy terminando la exposición en esta mañana, concluyo. Nosotros se nos dio una misión especial. ¿Cuál es la misión especial? A ver, varones nada más. ¿Cuál es la misión especial? ¿Cuidar qué? A la familia. Esa es la misión que Dios me dio como varón. Y yo como varón tengo que llevar este orden, este rol, ¿verdad? Como hemos visto. Cuando se altera el orden de las cosas, de lo que Dios ha dejado, las cosas no van a salir bien. Va a haber fallas. Entonces tenemos que sujetarnos a los principios que Dios ha establecido. De manera tal, hermanos, que la Biblia es clara. ¿Quién es el responsable de casa? El varón, ¿verdad? A él se le designó, en este caso a todos nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar donde somos los responsables. Pero dice la Biblia, y con eso termino, que al que más se le dio, ¿qué le va a pasar? Más se le va a demandar, dice Lucas 12:48, ¿verdad? En aquel pasaje de los dos siervos, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, bueno, a ti te di más, pero te voy a pedir más cuentas. La pregunta en esta mañana, ¿qué cuentas le daríamos a Jesucristo de la familia que tenemos? Si hemos sido buenos sacerdotes, buenos proveedores, si hemos tratado bien a la esposa que nos dio, a nuestros hijos. Vamos a tener problemas de todos, hermanos, porque no hay una familia perfecta. Pero con la ayuda de Dios, podemos ir haciendo mejoras. Y la instrucción, sobre todo siguiendo
la palabra de Dios. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento y vamos a dar por terminada nuestra predicación de esta mañana. Amado Dios, Señor de los cielos y la tierra, reconocemos, Señor, que tú eres nuestra autoridad, Padre, y que sin ti no podemos hacer nada. Queremos pedirte en esta mañana, Dios, para que a todos los varones que en esta mañana se encuentran aquí, nos des de tu sabiduría. Requerimos de tu guía, Señor, de tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, para que nos des ese toque para hablar con nuestros hijos, amar a nuestras esposas, proveerlas de lo que requieran, Señor, y quita todo aquel estorbo que haya, Señor. Que esos matrimonios como jefes, que brillen, Señor, con tu luz para alumbrar a todos aquellos que no te conocen. Que sea este pues el camino, Señor, para dar testimonio de cómo son las familias en Cristo. Sujetas a tu autoridad, Señor, y de esa manera poder llevar una familia en el orden que tú has diseñado, que tú has creado. Yo te pido, Dios, en esta mañana una bendición para todos mis hermanos, Padre, que dependamos de ti en todo momento, que tú seas siempre el primero en nuestras vidas, que va a haber crisis, que va a haber problemas, sí, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. De tal manera, Señor, que dependemos de ti, dejamos nuestras familias siempre tomando el cargo y la responsabilidad que tú nos has dado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.